Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Maigua y esto es Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza quichua. En esta ocasión tengo un nuevo video para ustedes, así que empezamos. Como pudieron observar en la descripción, nuestro video de hoy se trata acerca del uso correcto del morfema mi. Muchas personas se han estado preguntando el significado real de este morfema, cuándo y cómo se debe utilizar, si es en pregunta o simplemente en una oración. Pues todo ello vamos a estar aclarando de una forma rápida y sencilla. Recuerden, esto es Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza quichua, donde todo el aprendizaje del idioma quichua lo encuentra a un solo clic. Dicho esto, pues vamos a empezar explicando acerca de este morfema. Lo que sí en sí se utiliza es para enfatizar, reafirmar, acentuar dentro de la oración, ¿sí? Puede variar de ubicación dependiendo de la intención del hablante. Entonces, este morfema puede ir ya sea en el sustantivo o pronombre, como pueden observar acá, es de quien se habla en la oración, ¿no? Pueden observar aquí unos pequeños ejemplos. Ñukami, wasiman, rini. ¿Sí? Ñukami, wasiman, rini. Aquí tenemos otro que es ya con el sustantivo. Mamami, churita, armachin. ¿Sí? Mamami, churita, armachin. Entonces, ¿se puede agregar el mi en sujetos o pronombres? Claro que sí. ¿Sí? Como ustedes pueden observar. También se puede agregar el morfema mi en el complemento. ¿Sí? Recordemos que la oración en quichua tiene sujeto o pronombre, ¿sí? Más complemento y más verbo conjugado. Ese orden es lo que debe seguir una oración en quichua. Por lo tanto, el mi también se puede agregar en el complemento. El complemento es lo que se hace o se dice del sujeto. En este caso, acá tengo el sujeto o pronombre, acá está el complemento. Y más abajo encuentran lo que es el verbo. Sí, en este caso vamos a ver en el complemento. Dice Ñukaka wasimanmi rini. ¿Sí? Ñukaka wasimanmi rini. Y por supuesto se puede agregar también en el verbo. ¿Sí? El verbo es ya en sí la acción que realiza el sujeto. Ñukaka wasiman rinimi. ¿Sí? Ñukaka wasiman rinimi. Entonces pueden darse cuenta que aquí tengo las mismas oraciones. Sí, la primera oración varía, digamos, el mi sobre todo. En este caso tenemos en el sustantivo, aquí pueden observar que está en el complemento y acá pueden observar que está en el verbo. Sí, en cualquiera de ellos puede ir, pero cuándo y cómo sé dónde poner, sí, ya sea en el sujeto, pronombre o verbo. Sí, como dice acá, se usa esto para enfatizar, reafirmar o acentuar o a su vez atestiguar dentro de una oración. ¿Sí? Justamente pues para reafirmar que yo he hecho. En la siguiente diapositiva pues voy a explicar de mejor manera ello. Antes de pasar, sí quiero decirles que el mi puede ir ya sea en el sustantivo, complemento o verbo, no en las tres cosas o en las dos. No se puede agregar ñukami wasimanmi rinimi, por ejemplo, o ñukami ñukami wasiman rinimi, tampoco, ¿sí? Puede ir en una de las tres, nada más. No en las tres, no en las dos, sino en una sola de estas tres, sujeto o pronombre, complemento o verbo. Ahora, a continuación tengo, ¿sí? Ejemplo con diferentes ubicaciones. Justamente decíamos que servía para acentuar, ¿sí? Y aquí he puesto unos pequeños ejemplos, pueden darse cuenta. Estas dos oraciones está con el mi en el pronombre, ¿sí? Sujeto. Estas dos siguientes está con el morfema mi en el complemento y estos dos están en el verbo. Ojo, como les había dicho, no se puede agregar en los tres, ¿sí? Se puede agregar solo en una, sujeto, complemento o verbo conjugado. Entonces tengo aquí, acentuar quién lo hizo, es decir, el sujeto. Ñukami antawata wasiman apani. Ñuka, ¿sí? Yo, ¿sí? Este pechito, yo, fui yo, ¿sí?
Entonces está afirmando, reafirmando que yo, yo llevé el carro a la casa. ¿Sí? Aquí en cambio dice, Aikumi Mishki Tandata Shuarka. ¿Sí? El perro robó el pan de dulce de sí, el perro robó. ¿Sí? Yo he visto, atestigué que el perro robó, entonces dijo, Aikumi Mishki Tandata Shuarka. El perro, yo vi, ¿sí? Acentúa, reafirma, atestigua que lo hizo el perro, ¿sí? Por eso en este caso, en los dos casos, en el sustantivo he agregado el morfema mi. Entonces no es que tiene una traducción propiamente dicha este morfema, ¿sí? Simplemente se usa para ello, para reafirmar, acentuar una oración o una explicación, una frase o cualquier otro, ¿sí? Aquí tengo ya el morfema aplicado en el complemento, ¿sí? En cambio, esto en el complemento lo aplico cuando yo quiero acentuar lo que hace o se dice del sujeto, ¿sí? Entonces es el complemento. Ahora, Paika Mashiwami Mikun, ¿sí? Paika Mashiwami Mikun, ¿sí? Dice, él come con el amigo, ¿sí? Con el amigo come. Yo he visto, comió él, ¿sí? Come, ¿sí? Con el amigo, ¿de acuerdo? Enfatiza en el amigo, ¿sí? Entonces reafirma, acentúa que comió con el amigo, ¿sí? O con la amiga, compañero o compañera, porque Nashi también es compañero o compañera. Tengo otra oración, dice, Nyukanchika iba ramami rinchik. Está reafirmando, atestiguando, enfatizando que han ido a Ibarra. Nosotros vamos a Ibarra, ¿sí? Sí, nos vamos a Ibarra. Quiere decir Ibarra Magni Rinchi. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a Ibarra, ¿sí? Es un hecho, nos vamos a Ibarra, ¿sí? Reafirma en este caso, enfatiza el lugar hacia dónde va. Por lo tanto, el mi va en el complemento, ¿sí? Ahora, tengo otro que es ya en el verbo, ¿sí? En los verbos conjugados tengo el morfema mi. En cambio, aquí agrego el morfema mi cuando yo quiero acentuar, enfatizar, reafirmar en la acción que se realiza, la acción en sí, lo que hace el sujeto, ¿ya? Aquí dice, Mashikunaka misiguta tarir kami, ¿sí? Los amigos encontraron un gatito, dicen, ¿sí? Pero como está aquí, Tarikami está reafirmando que sí han encontrado un gato. Como pueden observar aquí, sí encontraron, sí, un gatito encontraron, sí encontraron un gato, yo vi, sí encontraron, ¿ya? Entonces ahora están reafirmando, sí, acentuando en el verbo, en este caso encontrar, Tarikami, sí encontraron, sí encontraron, ¿de acuerdo? Y otro verbo más, a ver, otra oración, aquí tengo Kanga, Quichua Shimita ya Changime, ¿ya? Tú sabes Quichua, dice. Entonces, pero como está el mi en el verbo conjugado, me estoy diciendo que tú sí sabes Quichua, ¿sí? Tú sí sabes Quichua, no me mientas, tú sí sabes. A eso voy, ¿sí? Más o menos ese sentido le da. Por esa razón aquí ustedes pueden darse cuenta que entre paréntesis está el sim, pero eso no quiere decir que tengo que leer los amigos sí encontraron un gato, no, solo leo los amigos encontraron un gato, ¿sí? Tú sabes Quichua, ¿sí? Pero al estar el mi aquí, ya sea en el sujeto, ya sea en el complemento o verbo, ¿sí? Estoy reafirmando en este caso la acción. Si pongo en el complemento, estoy afirmando o reafirmando, acentuando en el complemento, ¿sí? Lo que hace o se dice del sujeto. Y si pongo el mi en el sujeto o pronombre, estoy afirmando que él en realidad lo hizo, ¿sí? Ese sujeto, ese pronombre lo hizo o dice de esa persona, ¿ya? De esa forma trabaja el morfema mi, ¿ya? No tiene un significado, como había dicho propiamente, como el morfema pi, que significa en él o en la, o a su vez el morfema wan, que significa con, ¿sí? Ya sea con él o con la.
Entonces, otros morfemas tienen su propio significado, pero en el caso del morfema mi se usa para enfatizar, ¿sí?, en una acción. También se puede decir una respuesta. Y justamente para terminar este video, tengo también aquí que dice depende de la pregunta también que se puede realizar. He agregado una pregunta, ¿sí?, una oración bastante sencilla que dependiendo de la pregunta también se puede responder con estos morfemas. De hecho, estos morfemas se usan también o sobre todo cuando me realizan una pregunta. Es decir, este morfema se usa sobre todo cuando va a responder a una pregunta, ¿sí? Cuando está respondiendo una pregunta. En este caso, miren, aquí tengo la primera pregunta que dice, Pitak Tandata Shuarka. ¿Quién robó, sí? ¿Quién robó el pan? ¿A quién está enfatizando en esa pregunta? ¿Sí? ¿A quién está enfatizando en esa pregunta? Dice, ¿quién? Está preguntando por el sujeto, ¿no? Por lo tanto, yo agrego el mi en el sujeto. Fíjense, al-kumi tandata shuarka. ¿Sí? El perro fue quien se robó el pan. El perro fue, ¿sí? A eso va. El perro fue el que se robó el pan. Pero en la oración en sí dice, el perro robó el pan. Pero está enfatizando en el sujeto porque la pregunta hace referencia o da para conocer es al sujeto. Pita tandata shuarka. ¿Quién robó al perro? Preguntas por el sujeto. Por lo tanto, el mi agrego en el sujeto. ¿Ya? Aquí, la pregunta dice, Imatata al kuka shuarka. ¿Qué robó el perro? ¿Sí? ¿Qué robó el perro? Entonces, ahora a lo que hace referencia esta pregunta es al complemento. ¿Sí? Al complemento hace referencia. ¿Qué robó el perro? O sea, ¿qué hizo el perro? ¿Sí? ¿Qué se dice del perro? Entonces, ¿qué hizo el perro? Robó un pan, ¿no es cierto? Entonces, enfatizo el morfema mi, agrego el morfema mi, en este caso, en el complemento. Por eso dicen, al kuka tandatami shuarka. El perro robó el pan. ¿Sí? Robó el pan. ¿Sí? El pan robó. Exacto. Dice, imatata al kuka shuarka. ¿Qué robó el perro? ¿Qué hizo el perro? Robó el pan. Aquí está. Exactamente, ¿sí? ¿Qué robó el perro? ¿De acuerdo? ¿Qué robó el perro? Pues un pan. Entonces, el mi va en el complemento. Y para terminar, tengo al kuka tandata shuarkami, dice. Pero la pregunta es, imatata al kuka rurarka. ¿Qué hizo el perro? Ahora pregunta por la acción que ha realizado el sujeto. En este caso, ¿qué hizo el sujeto? Robó, ¿sí? Robó. ¿De acuerdo? Entonces, el mi agrego en el verbo conjugado. ¿De acuerdo? Al kuka tandata shuarkami. Entonces, dependiendo de cómo me formulen la pregunta, es que yo voy agregando el morfema mi. ¿Ya? Espero les haya gustado este video, sobre todo pues hayan aprendido a usar correctamente lo que es el morfema mi. Mi nombre es José Luis Maigua, esto es Ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza quichua, donde encuentra todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Shu Punjakawa Mashikuna.